Y como cada martes ingresamos al diario de Vanessa con Vanessa Morosowski desde el Calafate. Ella está allí en el Calafate, que es ingresar a un mundo lleno de historias, personas, lugares que nos deslumbran. Hola Vanessa, muy buenas noches, ¿cómo estás? Decime qué es lo que vamos a compartir esta noche en el diario. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas noches a todos. Y bueno, hoy vamos a tener una entrevista realmente con una visión diferente de lo que nosotros llamamos en Buenos Aires el conurbano bonaerense, ¿no? Que a través de la labor de un grupo de chicos nos van a permitir tener una mirada diferente con lo que se podría llamar con un arte accidental, una arquitectura en donde con cada foto que vamos a ver se va a ver plasmada detrás una historia. Marcelo, realmente va a ser algo interesante porque conlleva también a que se ha generado con respecto a todo esto un debate de lo que es vivir en el conurbano bonaerense, Claro, ¿no? sin duda, es un lugar muy estigmatizado, ¿no? Correcto, correcto, Marcelo, que yo me preguntaba si allí en Neuquén ustedes suelen tener también lo que sería lo que ellos llaman el del walking urban, ¿no? Si llegan a tener estas zonas, porque en Buenos Aires sí lo hay, y bueno, y a través de la labor de estos chicos podemos, hablar de estos lugares de otra manera, Ujú. dejando de lado lo que los medios suelen hacernos llegar, que es todo el tema de la inseguridad, robos, muertes. Así que interesantísimo, Sí, Marcelo. la verdad tengo muchísima curiosidad por conocer a este personaje y cuál es la historia que nos va a contar este personaje, además en imágenes, ¿no? Sin lugar a dudas, que incluso vos sabés que yo he visto imágenes y vi la cuenta de los chicos y hay imágenes que te generan y te sacan una sonrisa. Ujú. Es decir, la verdad que va a ser un placer presentarlo, ¿sí? A Diego Flores, que es uno de los administradores de esta cuenta de Walking Urban y del conurbano. Y bueno, Diego, buenas noches y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Vanessa, Marcelo, muy buenas noches, un placer ¿Cómo estás, poder Diego? estar Muy buenas hablando con ustedes. noches. Buenas noches, Marcelo. Diego, comentanos Sí, un poquitito cómo comienza todo esto, ¿sí? ¿Cómo surge y por qué ese nombre, ¿sí? sí. Bueno, surge un poco de casualidad. No es un proyecto, no es un proyecto diseñado, por lo menos, sino que está ligado a, al surgimiento de algo un poco casual, charlas de sobremesa, pensando al conurbano como un escenario de posibles catástrofes, sobre todo ficcionales, digo, eh, ataques zombies, invasiones extraterrestres y demás. Digo, empezó con un tono muy lúdico esto y empezamos a rescatar fotos de lugares abandonados en principio, ¿no? Ligados a cierto abandono o viejos y demás. Y a partir de eso, primero surge el nombre un poco de Walking Conurban, como el caminante del conurbano, y a la vez es como la piedra inicial para lo que se convertiría de Walking Conurban. Surge, como les comento, de manera un poco casual y nada, uno de los chicos en un momento, nosotros recopilábamos fotos y nos las mandábamos por mail o por WhatsApp, y en un momento dice, che, esto se nos va a perder a modo de backup, Ujú. hagamos un Instagram, sabíamos que se iba a extender un poquito, más allá de Sí, nosotros y nuestro círculo, pero no imaginamos que se iba a extender de tal manera. Así que nace un poquito así. me encanta y aparte, Diego, es algo totalmente que genera en las personas eso de detenerse a ver qué es lo que están haciendo. No sé, yo, por ejemplo, Marcelo, estoy observando esas fotos, había una en la estación de servicio, un vehículo cargando combustible y atrás un caballo con un señor. Entonces, Sí. vos decís, wow, qué loco, ¿no? Pero bueno, evidentemente cada una de esas fotos, detrás de esa foto hay una historia, ¿no? Ustedes, cuando comienzan esto, ¿se imaginaron haber tenido tanta repercusión? ¿Hoy cuántos seguidores tienen? No, en absoluto imaginábamos tener un mínimo de repercusión porque no estuvo pensado
para más que un círculo mínimo de circulación. Hoy por hoy tenemos cerca de 350.000 seguidores en Instagram y 60.000 en Twitter. Y no, de ninguna manera imaginábamos que iba a suceder esto. Sí, lo que nos pasó como parte del proceso es que, un poco vos lo mencionabas recién, nuestra mirada y nuestra perspectiva sobre el propio territorio cambió, porque uno está condicionado socialmente a ver también, a ver de determinada manera o activando ciertos prejuicios y demás, y por supuesto que al interesarnos sobre el territorio conurbano tan complejo, tan contradictorio y tan multiforme, empezamos a redescubrir muchas cosas y entre ellas la mirada. Por poner un ejemplo básico, los primeros posteos nuestros son del sur del conurbano bonaerense, que es de donde somos todos, la estación de tren, que era el lugar donde pasaban habitualmente, de golpe, cuando la empezamos a ver de otra manera, descubrimos cierta estética, un atardecer en la estación de tren, con una fábrica de fondo, generaba una imagen que podría ser considerada bella o a lo sumo representativa. Así que ese fue un poco el proceso. Justamente eso, cuando uno logra cambiar esa mirada sobre ese objeto, cambia totalmente, ¿no? Esa expectativa, y ustedes le han dado un poco de vida a esas imágenes, y por sobre todo porque me ha pasado, ¿no? Yo nací en Ramos Mejía, en zona oeste, y uno cuando te preguntan de dónde sos, no decimos del conurbano. ¿Por qué crees que pasa eso? Bueno, en principio porque un poco vos también lo decías al principio, hay como una mirada que se construyó sobre todo mediáticamente el conurbano como un territorio siempre peligroso, siempre al borde de la eclosión, siempre ligado al delito, siempre ligado, bueno, a toda una serie de problemáticas que por supuesto existen, digamos, negarla sería romantizar en parte del conurbano, pero que no es lo único que hay sobre el conurbano, y un poco nuestra tarea es discutir con esos discursos y mostrar otro tipo de variables que presenta el conurbano bonaerense, digamos, no solo las lúdicas, sino también cuestiones más o datos más concretos ligados a la producción, al trabajo, a la migración, al transporte, que nos parecen súper interesantes. Y después creo que ahí hay también un atravesamiento identitario que tiene que ver con que quizás uno no se identifica con el conurbano bonaerense, sino con el primero con la localidad. Y cuando habla con alguien de la propia localidad, se empieza a identificar con el barrio. Digo, esas microidentidades, claro, que haciendo sociología barata tienen que ver quizás con cierta fragmentación de la modernidad y demás, pero es una charla para otro café. Sí. ¿Y cómo es que encuentran estas perlas, no? Porque yo me atrevo a decirles perlas, porque realmente lo que vos estás mostrando y el trabajo que hacen realmente son perlas. ¿Cómo llegan a encontrarlas? ¿Cómo trabajan? Bueno, nosotros trabajamos en dos sentidos. En principio, sacábamos fotos del lugar donde nos movíamos. Hay una predominancia al inicio de la cuenta sobre el sur del conurbano bonaerense, Berazategui, Quilmes, Bernal, Avellaneda, toda esa zona, porque era la zona que transitábamos. A partir de que nos empezamos a entusiasmar con el proyecto, empezamos a hacer salidas a lugares específicos. Hacíamos averiguaciones de lugares, si se podía acceder, o averiguábamos un poco de historia, íbamos con los celulares, las cámaras, y sacábamos las fotos y demás. A partir de la ASPO, y pedidos de poder circular, empezamos a subir colaboraciones, que es básicamente fotos que nos envían los seguidores y las seguidoras, y con eso subsanamos parte de la falencia que era cubrir la totalidad, si es que esto se puede, del conurbano bonaerense. Entonces nos empezaron a llegar fotos de lugares a los que nosotros o nos costaría acceder, o sería dificultoso acceder y demás. Entonces, eso signó que el mapeo del conurbano sea mucho más amplio y se presenten mucha más variedad de imágenes. Sí, claro. ¿Vos creés que...? Sí, Marcelo. Quería consultarle a Diego si ellos tienen contacto con los que hacen estas intervenciones, algunas geniales, como por ejemplo una foto de la cara de Diego Maradona con un árbol que figura su
su pelaje, ¿no? Su pelo. Sí. Pero ustedes se contactan con esta gente que son artistas callejeros. Depende, muchas veces sí, muchas veces no podemos llegar a entablar por una cuestión de tiempo, digamos, la verdad que nos llegan muchísimas fotos por día y muchísimos mensajes a todas las redes sociales, con lo cual contestar cada uno de ellos se nos dificulta. Sí, en el caso particular que mencionás, Marcelo, tuvimos contactos, pudimos conocer la historia de ese mural, que es parte de una suerte de centro cultural y comedor en el sur de la provincia de Buenos Aires, en el sur del conurbano, donde Maradona fue hace cerca del 92 o 93 con Rata Blanca. Hay toda una historia ahí muy loca, muy maradoniana justamente, y la gente del lugar hizo un mural de Diego y le agregó este pelaje con el arbusto que cuidan minuciosamente. Digo, siempre está el pelo bien cortito y muy bien cuidado. Diego, ahí se ven imágenes también de la Torre Eiffel. ¿Vos recordás dónde están? ¿En qué lugares las han sacado, se han tomado? Muchas no, muchas de las fotos obviamente se vuelve un poco difuso el recuerdo. La Torre Eiffel en particular sí, porque bueno, es evidentemente llamativa. Está en Ituzaingó y es parte de la obra de Rubén Díaz, que es un artista que está interviniendo todo Ituzaingó con obras de esa magnitud, con la idea de crear una suerte de micronación, según sus palabras, en donde se revalorice parte del territorio del conurbano. Entonces podemos encontrar una Torre Eiffel, una torre de pizza, un obelisco, todo obra de Rubén y todo ahí por Ituzaingó. Incluso son llamativos esos tanques de agua con formas extrañas, ¿sí? Hay uno de una pava que creo que he visto. O sea, realmente es impactante, ¿no, Marcelo? Sí. Ver, no sé, un tanque jamás se me hubiera ocurrido, no lo he visto nunca, o sea, recién a través de las fotos, y realmente es impactante y llamativo. ¿Qué lo llevó a esa persona a querer diseñar, ¿no?, un tanque de agua con esa forma? Realmente Sí, es llamativo, particularmente el tanque que vos comentás queda en Villarrafo, en el partido 3 de febrero, y forma parte de una suerte de competencias de tanques de agua que hicieron los inmigrantes italianos cerca de la década del 50 y del 60, en el que cada uno trataba de hacer un tanque de agua más extraño que el otro. Entonces, por la zona hay un tanque de agua con forma de zapato, con forma de elefante, con forma de barco. En esa zona se dio ese hecho, pero sí se multiplica por buena parte del conurbano bonaerense esto de los tanques con forma. Y nosotros nos hacíamos la misma pregunta, Vanessa, decíamos, ¿por qué alguien decide evitar el ahorro de energía, de gasto, haciendo un tanque común y corriente, y darle forma extraña, exótica o llamativa a los tanques de agua? Y tratando de responder eso, pensamos que hay ahí una idea o una intención como de trascendencia, ¿no? De que el barrio, la calle o la persona que lo hace trascienda un poco y deje su legado, por mínimo que sea, a través de esto, de una obra que muchas veces para los barrios son importantísimas, porque antes del desembarco de todas las tecnologías que manejamos ahora, esos tanques muchas veces funcionaban como georreferencia, digamos, del tanque de forma elefante para allá, 4 cuadras, digamos, todo eso, así que tienen esa importancia social también. Claro. Sí, sí. Diego, yo sospecho que no es inocente, ¿no?, esta página, sino que le surge también como una especie de desagravio hacia el conurbano. Sí, por supuesto, Marcelo. Un poco como comentaba con anterioridad, la idea es un poco intentar rebatir, debatir y confrontar con ciertos prejuicios que se tejen alrededor del conurbano bonaerense, muchas veces injustos, muchas veces sesgados y demás. Digamos, el conurbano bonaerense siempre se habla de cuando sucede un delito o algo vinculado a la delincuencia y demás, pero poco se habla de que, no sé, digo, aporta el 70% del PBI
de la provincia de Buenos Aires, el 25 a nivel nacional, que es la zona más productiva del país. Esto digo sin ejercer un chauvinismo barato y demás, pero pues injusto porque muchas veces no se habla de eso. Y también, desde un lado quizás no tanto de datos, digo, también hay lugares muy, muy bellos, arquitecturas muy bonitas para no sé si para visitar, por la extensión del conurbano hace que se dificulte, digamos, un recorrido turístico, pero sí hay lugares muy, muy lindos, con mucha historia, y generalmente eso no aparece o aparece muy, muy en segundo orden. Entonces, por supuesto que nos interesa esto, revalorizar el territorio y discutir con algunos prejuicios o discursos malintencionados. Y sobre todo hacer que el habitante goce vivir en el conurbano. Sí, sí, digamos, uno goza y padece el territorio en el que vive como cualquiera, digamos. El conurbano tiene sus problemáticas y también tiene sus prácticas que habilitan a lo que bien decís, a los placeres y al goce que se pueden dar y que no se pueden dar en otros lados, qué sé yo. Hoy por hoy, en la periferia del conurbano todavía hay pibes que juegan en la calle, en la vereda, digo, al fútbol. La gente todavía usa la vereda como una extensión de su hogar, a veces pone pileta, a veces sale a tomar mate, a veces pone una parrilla y hace un asado para la cuadra. Entonces digo, esas prácticas son propias del goce y el placer que puede suscitar el territorio. Diego, ¿les ha llegado alguna foto de gente del interior, de otras provincias, en donde se sientan identificados en su provincia con esto, o sea, con The Walking Conurban? Sí, por supuesto, nos pasa que primero que reconocen como un estilo, ¿no? Esto es re de Walking Conurban, y también es esto que bien decís. Por supuesto que hay conurbanos, digo, la definición más técnica del conurbano se replica en el resto del país, digamos, Gran Rosario, Córdoba, tienen su conurbano, pasa que no se lo conoce con esa definición, y por supuesto que nos llegan imágenes, no solo de las provincias, sino también de otros países. Tratamos de limitarlo al conurbano bonaerense porque cuando subimos una foto que no es del conurbano, a veces sin saberlo, a veces sabiéndolo, nos llegan 400 mensajes diciendo eso no es el conurbano, porque hay como una celosía sobre el territorio. Entonces explicarlo bueno, genera un circuito de comunicación muy extenso. Entiendo. Hace un tiempo se utilizó una expresión bastante como agraviante con respecto al conurbano. Cuando se mencionó que estaba como africanizado, ¿qué generó esto en ustedes especialmente, que tratan de darnos y mostrarnos, ¿no? otra cara, otra visión, otro estilo de vida, ¿no? Sí. En su momento intentamos o ensayamos alguna respuesta de nuestro lugar, digamos, lo hizo un periodista hiperconocido que escribe en un diario importante, y nosotros utilizamos nuestras herramientas. Sí, digamos, se acopla a los discursos estos que venía mencionando, que tienen que ver con el prejuicio y demás, por varias razones, digamos. Posiblemente el periodista que habló del territorio africanizado, posiblemente vaya a comer o a la casa de sus jefes que viven en countries que están en el conurbano bonaerense, y no lo reconocen como tal, digamos. Quizás no sepan siquiera que eso o esos countries están dentro del conurbano bonaerense. Y después tiene que ver con la historización de una pregunta original, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué nosotros jugamos con esto? ¿Por qué África está como está? ¿Cuáles son las condiciones que generaron que África esté como esté? Bueno, negar la pregunta histórica, digamos, colonización mediante, hurto y robo de todas sus riquezas naturales y demás, bueno, generan que sea más difícil la explicación que el prejuicio de asociar simplemente a África con la pobreza y empatizarlo y asimilarlo con el conurbano bonaerense. Así que simplemente tratamos de responder y de complejizar ese tipo de miradas, porque de nuevo, repito, digo, tampoco queremos, o es nuestra intención negar o hacer de esto un territorio que de color y que es todo bello. No, hay muchas problemáticas, muchas históricas que deben ser revertidas con políticas públicas y demás,
y también hay un montón de cosas, como dije, hermosas, bellísimas. Bonito, claro. Así que... Claro. De hecho, para algunos ha sido la puerta de la literatura, ¿sí? De una manera inesperada, o sea, desde el año 2000 hacia la fecha se ha tenido como, empezó a tomar como otro auge, otro contexto se le empezó a dar. ¿Qué generan ustedes este feedback que se genera con la gente, esta retroalimentación en ustedes, el ver que suben una foto y luego me da la sensación, por lo que veo, que hay como todo un juego y qué les genera a ustedes, ¿no? No, siempre lo primero que nos genera es sorpresa porque aún no podemos creer que se haya disparado o se haya popularizado la cuenta como se popularizó. En primer sentido sorpresa y después gratitud. Todavía nada, no asimilamos que nos manden mensajes de afecto, que nos digan qué bueno lo que estamos haciendo y demás, porque uno lo hace, no lo hace con esa intención, digamos, de buscar la aprobación general, sino de simplemente porque nos interesa el tema o porque nos picó el bichito de intentar averiguar, investigar, porque descubrimos mucho también que ignorábamos del conurbano, así que nada, siempre la reacción es como de sorpresa y nos quedamos atónitos, y el feedback es fundamental para la cuenta porque es una cuenta colaborativa, digamos, nos alimentamos de las fotos que nos mandan los usuarios y las usuarias y es fundamental para nosotros. Diego, ¿cuántos seguidores tienen ustedes? 300, cerca de 350.000 en Instagram y 60.000 en Twitter. ¿Y cuál ha sido, si tienen alguna devolución ustedes del Estado provincial? No hemos tenido una devolución oficial, por así decirlo. Sí se han contactado intendentes o algunas figuras de la política que les gusta lo que hacemos y nos dicen que les parece buenísimo y nos dan su apoyo, digamos. Va más que nada por ese lado. Siempre estamos en conversaciones con personas de la cultura, de la política y demás, que como para hacer algo en algún momento, pero no, son distintos tiempos, digamos. Así que eso, hubo algún acercamiento y demás, pero como dije, nunca oficial. Claro. ¿Cómo sigue esto, Diego? No sé, se me ocurre, yo que soy medio inquieta, con lo que ustedes han hecho y demás, y han logrado, se han propuesto ofrecerlo como una alternativa, no sé, digo, turística, no sé que es medio imposible, pero bueno, la verdad es que las fotos son muy llamativas y cualquiera que lo ve de otro lugar, ¿y dónde queda esto? ¿Se lo han planteado? Y no, la verdad es que logísticamente a nosotros, no sé si es imposible poder presentar una propuesta de turismo del conurbano, además y sobre todo por esto que decía anteriormente, el territorio es muy grande y ir de un punto a otro generaría bastante demora y demás. Sí. Pero sí sabemos que este proyecto, digamos, nuestro proyecto se acopla a muchas políticas que se estaban llevando adelante con esto de fomentar el turismo en el conurbano, mostrar ciertos lugares, hacer ciertos recorridos, además que están haciendo o que están planificando aún algunas localidades. Eso por un lado. Y después, en cuanto a nosotros, nuestros proyectos están más ligados a lo que tiene que ver con alternativas en la comunicación, digamos. Migrar a otros soportes o probar suerte, no sé, en un podcast, en un libro que nos han ofrecido un montón de veces para hacer, o algo audiovisual que todavía estamos tratando de resolver. Va por ese lado más lo que vemos factible que se pueda hacer, digamos. Entiendo. Me encantó, Marcelo. La verdad que es algo novedoso. Como te preguntaba antes, no sé si en Neuquén tienen estas clases de cosas, ¿no? Si logran identificarlas. Mira, tenemos un montón de lugares así como para mostrar, algunos muy emblemáticos,
nosotros también tenemos una periferia en la ciudad de Neuquén. La ciudad de Neuquén es una ciudad muy grande y tiene una periferia que muchas veces también es estigmatizada y comparada con el conurbano, pero también tenemos para mostrarla. Así que por ahí lo que podemos hacer nosotros es también acopiar fotografías, acopiar imágenes y mandárselas a Diego para su página. Sí, sí, de una. De hecho, perdón, ya hay como réplicas en algunas ciudades. Está de Walking Gualeguaychú, si no me equivoco, Ajá. de Walking donde se empieza a mostrar Claro. esto que bien decís, Marcelo, Sí, como sí, sí. también las riquezas de la zona que generalmente es estigmatizada. Bien, bueno, Ya. me encantó, Vanessa, estuvo realmente riquísima e interesantísima esta charla. Así es, Marcelo, sí, ya me veo haciendo la Torre Eiffel en el Calafate, Mm. así que, pero bueno, me encantó, Diego, increíble, los felicito porque nos muestran una mirada diferente del conurbano, así que te agradezco muchísimo, ¿sí? No, por favor, un placer, gracias a ustedes. Y bueno, cuando quieran, acá estamos. Un Un abrazo abrazo muy grande. grande, Diego, muchas gracias. Gracias. Chao, gracias. Gracias. Vanessa, ¿qué decir, no? Sí, De todo esto que hemos visto. un viaje increíble en el programa y bueno, dimos una página más a este diario y creo que se vienen un par de entrevistas cautivantes, Marcelo, así que será hasta la próxima, Dios mediante, ¿eh? Vanessa, te agradezco muchísimo este espacio y muchísima suerte para nuestro próximo encuentro. Así que te mando un abrazo muy, muy grande. Gracias, un gran cariño para todos, buenas noches. Esto fue el diario de Vanessa. Estuvimos conociendo un personaje verdaderamente increíble que ha mostrado o está mostrando en The Walking Conurban lo que es el conurbano, el arte callejero en el conurbano, las inquietudes de los habitantes del conurbano como una herramienta para desagraviar lo que muchas veces se comenta, se dice, desde el periodismo, desde la política, desde el desconocimiento, más que nada. Así que un gran diario de Vanessa es el que compartimos hoy.